Dos vídeos anteriores, 1996 y 97, de las exposiciones en la Sala de Arte La Regenta, en el Puerto de la Luz, Gran Canaria, forma con este último del 98 una trilogía de temas sobre el mar, los buques, los puertos y Canarias a través de su historia marítima. Recopilando todo lo expuesto, hemos intentado que puedan ser útiles para el futuro museo marítimo de nuestra región. Finalizados con gran éxito los 3 certámenes de pintura organizados por la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques, todo ello nos ha servido de estímulo evidente para reunir datos dispersos, publicaciones sobre el mar Atlántico Canario, conferencias, modelos navales valiosos y buques que han dejado distancia de su paso por nuestras aguas. Época de los primeros pobladores hasta el siglo XX, que ahora finaliza. Desde nuestras ánforas del Museo Canario, que son indudable antepasado del moderno container que ahora inunda nuestras explonadas portuarias. Va mi agradecimiento antes que nada a la empresa Némesis por su dedicación y paciencia y al capitán Juan Ramos, modelista naval y estudioso compañero. Nuestro archipiélago canario siempre guardó celosamente todo lo relacionado con las tradiciones, costumbres y léxico marinero del Atlántico próximo. Los isleños antiguos siempre estuvimos pendientes de los acontecimientos marítimos. Hemos venerado su memoria. Constante ha sido nuestra vinculación a la navegación a través de la historia. Ataques piráticos, pesca, emigración, naufragios y crisis internacionales han configurado nuestro pasado. El recuerdo de graves accidentes marítimos que afectaron a nuestras islas siempre fue transmitido de padres a hijos, pues marcaron el vivir cotidiano. Nosotros hemos intentado en este vídeo rememorar algunos acontecimientos históricos importantes que pueden indicar claramente la evolución y lento progreso de la navegación atlántica. A medias con el siglo XIX, las flotas mercantes cambian totalmente. Su transformación es evidente. Examinar los desarrollos técnicos de las primeras marinas a vapor nos basta para situar el clima de su época naval. El vapor irá sustituyendo a la vela desde 1840. Hay fechas claves en la historia de la navegación atlántica, como son 1869, la apertura del Canal de Suez, 1885, por primera vez el tonelaje mundial de buques a vapor, 3.973.000 toneladas, sobrepasa en 500.000 toneladas a los veleros en servicio, que son 3.346.000 toneladas. El triunfo del vapor llega con la hélice, las calderas tubulares y las máquinas alternativas. Esto ocurre sobre 1860, en las naciones más industrializadas de Europa. Desde principios de siglo, las grandes naciones de Occidente se encuentran en pleno desarrollo económico y demográfico y un crecimiento industrial notable. Los estados adquieren un nuevo poder con sus buques. Ellos logran una gran expansión externa del comercio y los capitales. Abren las puertas a otros continentes a la acción de Europa. Imponen la dependencia colonial sobre África, Asia, Suramérica, también en parte, aunque hay estados ya independientes. 1890 se generaliza el uso del acero en la construcción de buques, menor peso, más duración de los cascos, se perfeccionan las máquinas alternativas de vapor. El progreso sigue con las turbinas Parson en 1894, más velocidad y menos consumo. A comienzos del siglo XX, la revolución industrial produce sus efectos, una revitalización de la expansión europea y del colonialismo de nuevos territorios. La dominación mundial de Occidente, 1870 a 1914, hace grandes transformaciones navales. Las emigraciones europeas, los transportes marítimos, el comercio internacional, prácticamente, si analizamos, hasta 1950. Desde comienzos del siglo XX, el Atlántico es también, con mucho, el océano más utilizado, por el número de buques que por él navegan, por el tonelaje transportado,
por el contingente humano que lo ha cruzado en ambas direcciones. Su importancia fue enorme en las dos guerras mundiales, las mayores tragedias de la humanidad sufridas en el siglo que finaliza. También hoy el espacio aéreo del Atlántico Norte es el más utilizado por la aviación comercial, que ha desplazado totalmente a los grandes buques de pasaje de los que hablaremos más adelante. Aquí, hoy, solo vamos a recordar algunos buques, los más famosos que han frecuentado nuestras aguas canarias, en algo más de 100 años de historia. Han transportado millones de pasajeros, bien como emigrantes, buques correo, tropas de naciones en conflicto o viajes de turismo antes del triunfo total de la aviación. Es interesante volver al año 1846-1848. El examen de los tonelajes por nación y de sus flotas en general de marina mercante muestra la evolución de la historia marítima de los pueblos y el alcance de su industrialización. A partir de 1870, las guerras coloniales nos permiten observar la calidad, tamaño y tonelaje de los buques que dependen de nuestra marina mercante y militar. También nos ayudan a comprender el grado de ansiedad en que vivía la sociedad española con Cuba, Filipinas, Puerto Rico y con el nuevo estallido de la guerra carlista. Reinaba entonces Alfonso XII. A partir de estos años, la década de los 60, España se ve obligada a comprar urgentemente buques de vapor en las naciones más industrializadas. En ese momento, Inglaterra, Holanda, Francia. Así ve en esos viajes como buques de apenas 84 metros de eslora se cargan de tropas y prisioneros de las guerras carlistas para llevarlos hacia Cuba y Puerto Rico. Ahí tenemos los primeros barcos que naufragan en las Islas Canarias. Así, en 1862, un buque de hierro, el Cantabria, es hundido por vía de agua en San Sebastián de la Gomera. En 1863, otro buque a vapor de hierro de mala calidad, el General Álava, es hundido en Santa Cruz de la Palma. Ambos conducían un batallón completo de tropas para Cuba. Todavía en los pescadores antiguos de Santa Cruz de la Palma hay una leyenda, puesto que se ven los restos del barco. Dice, el barco que quemaron los soldados que no querían ir a la guerra de Cuba. Vamos a dar la relación de otros buques de vapor que se hundieron muy cerca o en aguas próximas y costas de Canarias. Las primeras unidades de hierro y vapor hasta 1890. Así, también en 1871, el vapor Correo Canarias se pierde regresando de América en un temporal en las Azores. En 1883, un buque de pasaje de vapor ya de acero de la línea de Sudamérica, el Ville de Pará, se hunde en la Baja de Gando en Gran Canaria. En 1885, como todos sabemos, el buque correo Alfonso XII de la transatlántica, de las líneas regulares a Cuba, también embarranca y se hunde en la Baja de Gando en Gran Canaria. También otro naufragio muy señalado fue el buque de pasaje italiano que en 1888, el Sudamérica, se hunde por abordaje en el puerto de La Luz, puesto que hubo 50 víctimas y todos los recuerdan. En 1898, ya en los años de la última guerra de Cuba, el vapor Santo Domingo es hundido en Cuba por la Marina estadounidense, llevando tropas y provisiones. También en 1898, otro barco español, el Alfonso XII II, puesto que el primero se había hundido en Gando, es hundido por la Marina estadounidense cuando pretende entrar en Mariel, en Cuba, llevando provisiones y tropas para la isla. Después ya, el 12 de agosto de 1898, la capitulación del gobierno español. El proceso bélico supuso transportar
240.823 individuos de tropas a Cuba y a repatriar 117.768 plazas. Lo más duro fue la repatriación de un ejército no solo vencido y desmoralizado, sino enfermo de fiebre amarilla. Hubo que contratar buques alemanes para ello, por ejemplo el Patriota, otro inglés, el City of Berlin. Ambos los presentamos en fotografías conseguidas. Pero también queremos explicar aquí que en totalidad de este proceso bélico, los buques mercantes españoles, en un esfuerzo formidable, tuvieron que dar 1.120 viajes y que solo se perdieron 6 barcos mercantes, aparte naturalmente de la flota completa del almirante Cervera en Santiago de Cuba. Ya al entrar en el siglo XX, en 1919 y en 1916 se pierden barcos importantes que tuvieron una gran importancia en la emigración canaria. 1916, en las costas de Brasil, se hunde por embarrancamiento de noche un barco magnífico español, el Príncipe de Asturias, barco nuevo que solo llevaba 2 años navegando y que pertenecía a la compañía Pinillos. Hubo 425 víctimas y se suicidó el capitán, el famoso capitán Lotina, y su primer oficial. A continuación, todos recordamos en Canarias, en 1919, lleno de migrantes a Cuba, el Valvanera, que después de salir de Santiago de Cuba para entrar en La Habana, fue sorprendido por un ciclón y desapareció con todas sus tripulaciones y emigrantes. 520 víctimas. Son 2 notables naufragios que se guardan con gran respeto en las Islas Canarias. En 1923, un viejo correo a vapor de la transatlántica destinado a las líneas con Guinea, el Cataluña, en Barranca, en la entrada de Río de Oro, en el Sáhara, y ahí se perdió. Yo recuerdo los restos del Cataluña en mis navegaciones hace 40 años por la costa de África. Antes podemos situar también un transatlántico hundido en este mismo sitio de la entrada de Río de Oro, que era el alemán Kaiser Guillermo II, un transatlántico crucero auxiliar que fue hundido en combate en la Primera Guerra Mundial en 1915, en combate con un crucero inglés. Otro velero comercial, el último que cruzó el Atlántico de todas las marinas de entonces, fue un velero canario, la Guadalhorce, que en 1932, en viaje de Cuba y Norteamérica hacia Canarias, se hundió con toda su tripulación al norte de las Bahamas en un fuerte ciclón. Después solo podemos situar 2 grandes naufragios muy recientes de barcos de crucero de turismo que se acercaban hacia las Islas Canarias en invierno y que fueron antiguos buques de pasaje del Atlántico Norte, transformados en cruceros de turismo, barcos un poco viejos, no muy seguros. En 1963, el Laconia, 200 millas al norte de Canarias, en un incendio, y menos mal que pudieron ser evacuados todos los tripulantes y pasajeros. Más tarde, el buque de bandera italiana, en 1970, transatlántico y también crucero de turismo, a 100 millas al norte de Tenerife, en un incendio, se hundió totalmente. Remolcadores salieron de Canarias para auxiliarlo y hay fotos impresionantes del Fulvia, así se llamaba el Fulvia, hundiéndose, y el Anserville, transatlántico francés que venía en línea regular a Canarias, recogió a los tripulantes y pasajeros, en total 750 pasajeros. Estos son los mayores naufragios más conocidos y muy próximos a Canarias. Nosotros, para terminar, vamos a llamar la atención sobre los buques mayores que se construyeron desde principios del siglo XX.
son los llamados grandes transatlánticos, los que llaman más la atención del vulgo por su lujo, por las películas del Titanic tan recientes y porque representaban la competencia de las naciones por su prestigio naval y lograr la cinta azul. La cinta azul era el récord en cruzar el Atlántico en una u otra dirección. Uno de los primeros fue el que ya citamos anteriormente, el Kaiser, que en 1898 a 1900 obtuvo la cinta azul con gran prestigio para Alemania. A continuación fue otro buque inglés el que obtuvo la cinta azul, el Mauretania, de 31.903 toneladas, que en 1907 y durante muchos años sostuvo el récord de cruzar el Atlántico en 4 días, 18 horas, 50 minutos. En 1930 fue arrebatada la cinta azul por el Bremen alemán, que también lo presentamos en la foto, que cruzó el Atlántico en 4 días, 17 horas, 42 minutos. Tenía ya unas 50.000 toneladas. Superaba, como es lógico, al Mauretania y al primero Kaiser Guillermo II. A continuación, en 1933, es Italia con el Rex, un bello barco de 51.075 toneladas que obtiene el récord en 4 días, 13 horas, 58 minutos. Fue hundido durante la Segunda Guerra Mundial por la aviación inglesa. A continuación, también presentamos del Normandie, el barco que hizo que el prestigio pasara a Francia en 1937, lo más bello que se había construido hasta entonces, de 86.500 toneladas, que pudo lograr la cinta azul con 3 días y 16 horas 50 minutos. A continuación teníamos al Queen Mary británico, que lo presentamos en su escala al Puerto de la Luz en los 6 viajes que hizo en cruceros de turismo. Esto fue en 1938 y los viajes al final de su vida marinera a Canarias fueron en el 1963 y 64. Tenía 81.230 toneladas. A continuación, en 1939, tuvimos en nuestro puerto a uno, el mayor entonces, que era el Queen Elizabeth, de 83.673 toneladas. También tuvimos la suerte de poderlo presentar en la película, puesto que yo, mandando el buque RA2 de la Armada, ayudé a su atraque, dándole la vuelta dentro del Puerto de la Luz en 2 ocasiones. A continuación tenemos el France, que en 1961 era uno de los más bellos barcos y que, si bien no batió la cinta azul, era en estos momentos el buque de mayor eslora del mundo. Era un bello barco que estuvo en Canarias el 27 de enero del 62 y el 28 de diciembre de 1973 atracó en Las Palmas, correspondiéndome a mí el honor de atracarlo. Las fotos son verdaderamente impresionantes y era un barco bellísimo que hoy todavía navega con el nombre de Norway, adquirido para hacer cruceros de turismo. Nosotros hacemos aquí un inciso porque después del Queen Mary, del Queen Elizabeth, hay un barco americano que batió la cinta azul, que era el United States, en 1952. La travesía del Atlántico la llegó a hacer en 3 días, 10 horas, 40 minutos. Era muy parecido y gemelo al buque que se encuentra embarrancado al norte de la costa de nuestra isla de Fuerteventura, que, yendo de remolque para el desguace, un fuerte temporal le sorprendió al norte de Canarias, rompió el remolque y no se pudo recuperar, varando en una playa al norte de Jandía, donde se ha ido destrozando poco a poco, y presentamos las más bellas fotos desde sus inicios a la navegación hasta su última fase de destrucción, partido en 2 en las playas de Fuerteventura. Con esto damos fin a nuestra pequeña historia, haciendo hincapié que esos grandes buques que han desaparecido por motivos económicos y por la competencia de la aviación han sido sustituidos por unas naves muy modernas y bellísimas que son las que están haciendo los cruceros especiales de turismo por el Atlántico, por el Caribe, por el Mediterráneo
por los puertos de Marruecos, Cabo Verde y Madeira, y que cada día vemos en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, y esperamos que se incrementen cada vez más en estos cruceros por estas zonas del Atlántico. Con esto terminamos. Muchas gracias a todos por la asistencia.